con una otra coloración bacteriana que vamos a desarrollar hoy día, que vamos a explicar hoy día más que desarrollar. Si yo preguntase a ustedes, les preguntara, perdón, a ustedes, ¿qué síntomas tiene una persona con tuberculosis? Inmediatamente me va a decir tos. O sea, la tos es uno de los signos o síntomas más frecuentes que un tuberculoso tiene. ¿Por qué? Porque de manera general la tuberculosis, la bacteria responsable de la tuberculosis, se aloja en los pulmones. ¿Y esto debido a qué? A la oportunidad. ¿Cómo es eso? Que generalmente la infección entra por vía respiratoria, o sea, el tuberculoso, el enfermo, al estornudar, al hablar, al toser, expulsa una enorme cantidad de la bacteria al medio ambiente y esta bacteria queda flotando en aerosoles, en pequeñas gotitas de saliva, y es la fuente de infección para que otra persona o un animal inhale estos microorganismos y si no tiene defensa suficiente, se transmita la enfermedad de la tuberculosis. No es la única forma. Otra de las formas más frecuentes en un estudio que hicimos hace algunos años atrás, investigando Mycobacterium tuberculosis en los vasos del refresco Mocochinchi. Antes de que aparezcan los vasos desechables, era costumbre en varias esquinas de la ciudad de Santa Cruz vender Mocochinchi, utilizando vasos de cristal que eran lavados durante todo el día en el mismo balde de agua, con la misma agua. Entonces, también el tuberculoso al entrar en contacto con algunos recipientes, los vasos, las tazas y otros enseres de uso doméstico, puede al momento de tomar del mismo vaso dejar ese vaso contaminado con abundante cantidad de Mycobacterium que tiene en la boca. Y esta, si no se hace una buena higiene del vaso, del recipiente, es una fuente de diseminación. Lo demostramos en el estudio y desde entonces la alcaldía comenzó a exigir los vasos desechables como medio de evitar la diseminación de tuberculosis y otras enfermedades. Entonces, si bien la tuberculosis afecta en más del 80% a nivel de pulmones, de ganglios torácicos, pulmones y todo eso, la tuberculosis puede afectar más que todo. El Mycobacterium tuberculosis puede afectar diferentes órganos y tejidos de las personas y de los animales. No es raro encontrar tuberculosis en los huesos. No es raro encontrar tuberculosis en las meninges, en el cerebro, en el hígado, en el vaso, en los intestinos, es decir, en la piel, inclusive. ¿Verdad? Entonces, hay que reconocer que cuando hablamos de tuberculosis, más nos concentramos en el tema respiratorio, pulmonar, porque evidentemente en más del 80% de los casos se presenta ya. Y entonces, uno de los signos más característicos es la tos. Si nos ponemos a investigar, esa persona seguramente tiene fiebres intermitentes, que quiere decir que un día sí, otro día no. Fiebre por la noche, con grandes sudoraciones. Comienza a perder peso considerablemente y tiene signos característicos en su cara, en su face, diríamos, de un pálido característico con ojos hundidos. Y entonces vemos que hay una serie de sintomatología que es posible concordar con tuberculosis. Pero he hablado de la parte humana. En el caso de los animales, también la tuberculosis es un problema serio. Particularmente en el ganado bovino de leche, es un serio problema. No tanto el bovino de carne, el de leche con mayor frecuencia, explicaré por qué. Y también las aves se ven afectadas. Y las aves, a su vez, son fuente de contaminación para los cerdos. Entonces,
Las diferentes especies del género Mycobacterium que tenemos en la pantalla, como decimos ahí, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium, Mycobacterium paratuberculosis y hasta el Mycobacterium leprae, que sabemos que la lepra solo está presente en los humanos. Ninguna especie animal se infecta con lepra, con Mycobacterium leprae, excepción hecha de algunos trabajos en los cuales se ha logrado experimentalmente infectar al tatú, al armadillo, con el Mycobacterium leprae. Bien, entonces la sintomatología en los animales es muy similar. Hay procesos de accesos de tos por la infección que se localiza a nivel pulmonar. Hay fiebre en el animal. Lógicamente hay una pérdida de peso considerable del animal. El animal está raquítico, como decimos prácticamente, donde se pueden contar sus costillas o sus huesos con facilidad. Es decir, muestra una signología que es característica de la tuberculosis. Y para darles más datos, en la cuenca lechera de Santa Cruz, cuando hablamos de cuenca lechera de Santa Cruz, nos referimos a todas las áreas y provincias donde se produce leche. La cuenca lechera de Santa Cruz, que es la principal cuenca lechera del país, o sea, porque es donde más se produce leche, el 60-65% de leche se produce en Santa Cruz, de toda la que se produce en Bolivia. Está asentada en la provincia Andrés Ibáñez, o sea, todo lo que nos rodea la ciudad, Guarnes, Santiesteban, Sara e Ichilo. Ahí está asentada la mayor cantidad de productores de leche. Y actualmente la producción láctea está alrededor de 1.200.000 litros de leche diarios. Y lo grave del tema es que por estudios que se han hecho, ya varios estudios, unos recientes, otros más antiguos, se establece que la prevalencia de la tuberculosis en los hatos lecheros de Santa Cruz está en el orden del 6 al 8%. En otras palabras, quiere decir que de cada 100 vacas, 6 a 8 están infectadas con tuberculosis. Y de ahí que se tenga mayor énfasis, y lo ha hecho el SENASAC, que es el organismo encargado de ver las cuestiones sanitarias en Bolivia, está reimplementando, diría, el programa de lucha contra la tuberculosis, precisamente basándose en estos datos que estoy dando. Afortunadamente, un gran porcentaje de la leche del 1.200.000 que estoy mencionando, aproximadamente 800.000 litros de leche entran a la planta pasteurizadora. Y la pasteurización, gracias a Dios, es un método eficiente para destruir Mycobacterium tuberculosis y algunas otras bacterias. Entonces, gracias a eso, podemos tomar leche segura. Pero, como le decía mi compañera Flores, Fiorella, en Valle Grande, por ejemplo, tomamos leche cruda en la ambrosía o si no, leche cruda como es nuestra costumbre. Pero gracias a Dios, en Valle Grande, el índice o la prevalencia de tuberculosis es bastante bajo. Pero no así en la cuenca lechera de Santa Cruz. Entonces, hay verdaderamente problemas en la salud de los animales que tienen que ver con esta zoonosis, que es la segunda zoonosis de importancia en el mundo. O sea, la tuberculosis, perdón, la primer zoonosis en el mundo. O sea, es la más importante zoonosis en el mundo, considerada así por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de ahí por qué nosotros damos importancia en la utilización de esta coloración que lleva el nombre de coloración de Ziehl-Neelsen, o que se la conoce más corrientemente como coloración para bacterias alcohol ácido resistente. ¿Y por qué el deseo de enseñar, de mostrar esta técnica? Porque es la única coloración que se conoce hoy en día, sobre todo en el área de microbiología, que tiene capacidad diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto?
que si nosotros observamos bacterias alcohol ácido resistentes en una muestra que tomemos de un animal, estamos con más de un 95% en la seguridad de que estamos frente a un caso de tuberculosis. Entonces es una técnica que hay que dominarla, hay que tenerla presente, porque reitero, muchos de ustedes se van a dedicar a la lechería, a trabajar con lecheros, algunos otros con carne. Afortunadamente en el tema carne, o sea, en los bovinos de carne, el tema no es tan grave. Se considera que la prevalencia está menos del 1%, el 0,6% de animales con tuberculosis. Y esto tiene una explicación clara por qué los bovinos de carne se ven menos afectados que los de leche. Primero, por la edad. Es decir, el bovino de leche es más longevo, o sea, tiene mayor periodo de vida útil. O sea, hay animales que normalmente dicen una vaca de 6, 7 años ya está bien. No, hay animales que hasta los 10, 12 años producen leche y algunos en algunos casos hasta más. ¿Verdad? Entonces, como tiene mayor tiempo de vida, las probabilidades de enfermarse y de mantener con tuberculosis son más ciertas. Y por otra parte, los animales de lechería están confinados, es decir, están más agrupados, ya sea en los potreros, ya sea en el potrero previo al ordeño, durante el ordeño, viven más hacinados estos animales. Y entonces las posibilidades de difusión de la enfermedad entre animales es más frecuente. No así en el caso de los animales de carne. Primero, que los animales de carne salen a temprana edad. Hoy día se están sacando novillos antes de los 2 años, ¿verdad? Entonces, como tienen, diríamos, corta edad, no desarrollan la tuberculosis tan rápidamente. Y por otra parte, lo más importante es que son criados que son engordados a campo abierto, o sea, en forma extensiva, como decimos. Y eso evita el contacto directo y además evita el hacinamiento entre los animales, así también se evita la difusión de la enfermedad. Entonces, la tuberculosis es un tema de permanente actualidad, no solo en Bolivia, no solo en Santa Cruz, sino en el mundo, porque adicionalmente, de acuerdo a las lecturas que nos daban las compañeras al principio, adicionalmente, sobre todo la primera lectura, el Mycobacterium tuberculosis ha demostrado su alta resistencia a los antibióticos en varios países. Es decir, que en muchos países han dejado de utilizar el tratamiento con algunos antibióticos porque ya no le hacen nada. La bacteria ha adquirido resistencia a esos antibióticos debido al excesivo uso del antibiótico y a las acciones propias de la bacteria para lograr una antibiótico resistencia. Entonces, ese tema es importante en cuanto a antibióticos también aquí. Bien, hemos hablado de que en bacteriología hay dos tipos de coloraciones. Las primarias, llamadas así porque interviene un solo colorante, y las llamadas secundarias especiales estructurales, llamadas así ¿por qué razón? Secundarias porque intervienen dos o más colorantes. En este caso, en la coloración de Ciel-Nielsen, intervienen dos colorantes, uno que se llama fuchsina fenicada y el otro que se llama azul de metileno. ¿Por qué es especial? Porque permite dividir a las bacterias en dos grupos. Las bacterias BAR, como dice aquí, que significa bacterias alcohol ácido resistentes. Eso significa las bacterias BAR y las bacterias no BAR, o sea, aquellas que no son alcohol ácido resistentes. ¿Por qué es estructural? Porque gracias también a la coloración se logra demostrar que en el caso particular de las bacterias del género Mycobacterium, como tenemos aquí, tienen una capa sobre su pared celular que está constituida de lípidos, de grasa, que rodea totalmente a la bacteria y es casi impenetrable. Entonces, esas características que tiene la bacteria permiten que la clasifiquemos a la coloración como secundaria, especial y estructural. Es una técnica rápida y económica, o sea, en pocos minutos uno puede tener resultados y a un costo bajísimo. Y como dice ahí,
es utilizada para identificar bacterias responsables de la tuberculosis y la lepra. Bueno, a nosotros nos interesa más la tuberculosis desde el punto de vista de nuestra condición de médicos veterinarios, porque ya hemos dicho que es una zoonosis. En cambio, la lepra es una infección, una enfermedad que se presenta solo en las personas, que aunque también debemos conocer la existencia de esa enfermedad. Dicho sea de paso, el Mycobacterium leprae, que es el responsable de producir la lepra, es la única, bueno, no la única, una de las pocas bacterias que ha sido imposible cultivarla en el laboratorio. O sea, ningún laboratorio en el mundo ha podido cultivar el Mycobacterium leprae. Más se la aísla, se la reconoce a través de frotis obtenidos de la persona leprosa y coloreados mediante la técnica de Ziehl-Neelsen. Y esta característica de bacterias alcohol ácido resistentes la tienen todas las bacterias del género Mycobacterium, pero además también las bacterias del género Nocardia. Ayer, no sé si fue en este grupo, me hablaban de 2 nuevas especies descubiertas del género Nocardia, pero hasta ahora ese género tiene muy poca importancia en medicina veterinaria. Es decir, hay especies que afectan a perros sobre todo, pero de manera general no se ven infecciones muy frecuentes. Bueno, entonces, en este caso, la coloración de Ziehl-Neelsen es para bacterias alcohol ácido resistentes. Y como menciona en la última parte, fue inventada, fue descrita por primera vez por 2 médicos alemanes, uno Franz Ziehl, que era un bacteriólogo, y el otro Friedrich Nielsen, un patólogo. En honor a estos 2 investigadores, la coloración, su nombre correcto es coloración de Ziehl-Neelsen. Bien, voy a saltar un poquito. Voy a hablar de qué materiales y medios necesitamos para realizar la coloración. Damos los más importantes, aunque son muchos más. Portaobjetos, ya sabemos que son indispensables para elaborar frotis seco. Papel filtro, pequeños pedazos de papel filtro, pipetas Pasteur, asas bacteriológicas, mecheros a alcohol, o sea, para utilizar la llama del mechero como una fuente de calentamiento, cajas de Petri estériles para la toma de muestras, juego de colorantes para Ziehl-Neelsen y microscopio. Debo decir que en el caso de los humanos, se puede hacer el diagnóstico de la tuberculosis a partir del esputo que podemos extraer o eliminar durante las mañanas. Recuerden bien ustedes cuando se inscribieron, cuando estaban en su periodo de ingreso a la universidad, les han hecho varios análisis. Entre ellos, les pidieron que compren un envase estéril de una farmacia y que escupan el primer esputo de la mañana en ese envase para llevarlo al laboratorio. Lo que han hecho en el laboratorio es lo que vamos a hacer enseguida. La coloración de Ziehl-Neelsen, ¿para qué? Para diagnosticar tuberculosis entre ustedes. Porque no es raro que estemos afectados de tuberculosis. Varias familias sufren o sufrimos de que algún miembro se infecte de tuberculosis. Y la tuberculosis, cuando es diagnosticada eficientemente y oportunamente y se hacen tratamientos efectivos, la tuberculosis se soluciona, o sea, se cura con facilidad. El tema es que generalmente el tuberculoso, la persona tuberculosa, es muy irregular en cuanto al tratamiento que tiene que hacer, porque el tratamiento, en el mejor de los casos, dura entre 6 meses a 1 año. Entonces, un tratamiento largo, y muchos se aburren de hacer el tratamiento porque en las primeras semanas de tratamiento mejoran notablemente su salud y creen que se han curado. Suspenden su tratamiento y luego regresan después de un tiempo peor que antes. Y eso lo hacen algunos hasta 5 o 6 veces de suspender su tratamiento. Y de ahí, no solo que empeoran su salud, sino que hacen una antibiótico resistencia para la bacteria. Entonces, la muestra normalmente en los humanos es a partir de esputo. Como a los animales no les podemos pedir el esputo, aunque sí, utilizando algunas técnicas especiales, se puede extraer también saliva de lo más profundo del animal. Lo más frecuente en los animales es hacer el diagnóstico post-mortem.
O sea, esta técnica se la hace en la mayoría de los mataderos que tenemos en la ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque si bien he dicho que en el ganado de carne no es frecuente la tuberculosis, en los mataderos también llevan descartes o animales viejos de lechería. Y estos generalmente suelen presentar tuberculosis, suelen presentar lesiones características compatibles con tuberculosis. Sobre todo, el inspector veterinario en el matadero se fija en los ganglios torácicos, en los ganglios mediastínicos, porque allí va a encontrar esos ganglios infartados, inflamados, endurecidos, que son característicos de la tuberculosis. ¿Y cuál es la muestra ideal? Esos ganglios, esas lesiones de los tejidos, se toman y se seccionan por la mitad para obtener una muestra del centro del ganglio, con el propósito de realizar también la técnica de coloración de Zierl-Nielsen para demostrar tuberculosis en los animales. Claro que el diagnóstico de la tuberculosis puede ser, en el caso del humano, a través de radiografías, de tomografías, puede hacerse a través de pruebas de intradermorreacción, y también en los animales es frecuente utilizar la técnica de tuberculinización en los animales bovinos, que es la técnica que está utilizando el SENASAC para controlar y erradicar la enfermedad a futuro. El frotis seco no voy a explicar, ya sabemos que es una técnica necesaria para la coloración, entonces lo principal, lo más importante es a partir de la muestra, sea de esputo, sea de los órganos, realizar un frotis seco lo más apropiado posible. La técnica de coloración tiene los siguientes pasos. Primero, hacer un frotis seco a partir de la muestra, ya lo dijimos. Entonces, para esto es que tenemos los portaobjetos en condiciones óptimas y tenemos todas las condiciones para realizar el frotis. Segundo, sobre el portaobjeto en el cual está el frotis seco, se debe colocar un pequeño pedazo de papel filtro. O sea, el frotis seco es cubierto con un pedazo de papel filtro. Tercero, una vez colocado el papel filtro, aplicamos el primer colorante que se llama fuchsina fenicada. Algunos libros lo llaman carbol fuchsina, es lo mismo. Fuchsina fenicada. Y una vez hemos echado el primer colorante, ayudados por un mechero alcohol, calentamos el portaobjeto en forma progresiva, logrando que el calentamiento permita que el colorante emita vapores, o sea, vaporice. Esta vaporización se la mantiene de 3 a 5 minutos, mejor si son 5 minutos, manteniendo el calor del mechero. Pero ojo, más abajo indica no deje que hierva o se seque demasiado el colorante. Entonces, cuando vemos que hay una vaporización excesiva, que está a punto de ebullir el colorante, se retira la llama del mechero para esperar que enfríe un poco y después de un tiempo se vuelve a calentar. Pero fruto del calentamiento que hacemos del portaobjeto, se seca el colorante. O sea, rápidamente con la vaporización va perdiendo consistencia y se va secando. Entonces debemos aumentar colorante cuantas veces sea necesario, o sea, fuchsina fenicada, cuantas veces sea necesario para evitar el resecamiento de la lámina. Cuando hemos concluido con los 3 minutos, con los 5 minutos, vamos a lavar con agua de grifo o si no con el agua destilada que tenemos en la piseta y lavamos con abundante agua, procurando que los restos de colorante fuchsina fenicada sean eliminados a través del lavado. Inmediatamente después, procedemos a la decoloración, o sea, procedemos a un proceso que queremos eliminar la fuchsina fenicada como colorante y decoloramos con una mezcla de alcohol ácido. O sea, recuerden, cuando hemos hablado de la coloración de Gran, hemos mencionado alcohol acetona. Y en este caso hablamos de alcohol 96 con ácido clorhídrico, o sea, un solvente mucho más potente que el anterior. Decoloramos,
O sea, utilizamos un frasco gotero con alcohol ácido y echamos este producto varias veces sobre el frotis, procurando cada vez de echar, lavar con agua hasta eliminar la casi totalidad del colorante fuchsina fenicada. Concluida esta etapa, se quita el exceso de agua, se pone el portaobjeto en la rejilla y se coloca el segundo colorante, que es azul de metileno, dejando que actúe durante 1 minuto. Concluido el tiempo de 1 minuto, lavar el portaobjeto con agua abundante y luego de que seque la coloración, de que seque el frotis coloreado, se lo lleva al microscopio para observarlo con objetivo de inmersión y con aceite de inmersión. Reitero, los pasos son, vuelvo a explicar, primero un frotis seco, segundo, sobre el frotis colocar un pequeño pedazo de papel filtro, tercero, aplicar el primer colorante, fuchsina fenicada, y calentar el portaobjeto hasta la emisión de vapores, manteniendo la vaporización 5 minutos. Hay que tener cuidado de que no dejar hervir el colorante o que se reseque. En el caso de la ebullición, es retirando la llama del mechero algunos segundos para que enfríe, y en el caso de que se seque, aumentar más colorante. Una vez concluido el tiempo, se procede a lavar con agua abundante el frotis y se procede como cuarto paso a la decoloración con alcohol ácido, echando varias veces el producto, este solvente, sobre el frotis y lavando cada vez que se echa el alcohol ácido para eliminar los restos de fuchsina fenicada. El quinto paso es aplicar el colorante de contraste azul de metileno durante 1 minuto, luego lavar con abundante agua, esperar que seque y utilizar una pequeña gota de aceite de inmersión y llevar a la observación al microscopio. La técnica más o menos se explica de la siguiente manera. A la derecha, a la izquierda, perdón, supuestamente tenemos una bacteria alcohol ácido resistente, positiva. Y a la derecha tenemos una bacteria supuestamente alcohol ácido resistente negativa. O sea, no alcohol ácido resistente. Lo primero es el frotis y la fijación del mismo. Segundo paso, colocar el papel filtro y el primer colorante llamado fuchsina fenicada. Como ven, en ambos casos colocamos la fuchsina fenicada. El siguiente paso, transcurridos los 5 minutos, después de lavar con agua abundante, decoloramos con alcohol ácido. Y vemos que en el caso de la izquierda, las bacterias no pierden el color que han tomado ya anteriormente, cuando pusimos la fuchsina. Se mantienen del mismo color hasta el final. En cambio, en el caso de las bacterias no alcohol ácido resistente, cuando utilizamos el alcohol ácido, se decoloran, pierden el color. Y lógicamente toman el colorante de contraste porque es el último que queda. O sea, aquí las bacterias están completamente incoloras, translúcidas, por la acción del ácido clorhídrico y el alcohol. Y por eso toman el colorante azul de metileno. De donde resulta que las bacterias alcohol ácido resistente, porque toman el colorante fuchsina fenicada, se las ve de un color rosado intenso. En cambio, las no alcohol ácido resistentes se las ve de color azul, como vemos en la. Este es un caso de una tuberculosis en bovino por Mycobacterium bovis. Se puede ver claramente sobre un fondo azul, que es del colorante azul de metileno. Se pueden ver todos estos bacilos, estos manojos, estas agrupaciones en empalizada de bacilos, que son bacterias alcohol ácido resistentes, bacterias que causan la tuberculosis en bovino, que es conocida como Mycobacterium bovis. Podemos ver un caso, diría yo, grave de tuberculosis, porque no es frecuente encontrar tal cantidad de bacterias alcohol ácido resistentes. A veces cuesta, hay que mirar varios campos de observación para detectar la presencia. Pero este es un caso, diría yo, tremendo de tuberculosis, como lo es también este caso de humanos,
Este es un caso de Mycobacterium tuberculosis y podemos ver la abundante cantidad de bacilos alargados, delgados, que están agrupados en empalizadas en diferentes partes, inclusive hay algunos individuales más hacia los extremos, pero se encuentran abundante cantidad de bacterias alcohol ácido resistentes. Y aquí lo que observamos son cultivos de la bacteria en un medio especial que se llama de Lowentengense. Arriba podemos ver al Mycobacterium bovis y abajo el tuberculosis. Después de 6 semanas de incubarlo con un medio especial, como he dicho, Lowentengense, que permite el crecimiento y la formación de colonias. A partir de estas colonias podemos hacer también frotis seco y colorear con la técnica que hemos mostrado. Pero ¿cuál es el fundamento de la coloración? ¿En qué basa que unas tomen el primer colorante y las otras el segundo colorante? Hay una explicación técnica que se llama fundamento de la coloración. Pero en pocas palabras, en lugar de leer lo que está en la pantalla, les voy a indicar. Escuchen bien. Las bacterias de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, el bovis, el avium, el paratuberculosis, inclusive el Mycobacterium leprae, son bacterias gram positivas. ¿Cómo es eso, doctor? Claro, en este momento no estamos utilizando la técnica de gram. Y voy a explicar por qué. Son bacterias gram positivas. En otras palabras, su pared celular está constituida de proteínas, hidratos de carbono y peptidoglicano. En el peptidoglicano tienen abundante cantidad de ácido teicoico. Pero difícilmente se colorean mediante la técnica de Gram o de otras coloraciones. ¿Y esto debido a qué? ¿Qué sucede para que no tengan la capacidad de colorearse con facilidad con la técnica de Gram? Resulta que sobre la proteína, sobre la pared celular de estas bacterias, las micobacterias, las bacterias del género Mycobacterium y del género Nocardia, forman o tienen una gruesísima capa de grasa que cubre a la bacteria. De cera, inclusive, dicen algunos, más que grasa. O sea, y esta grasa, estos lípidos, dificultan el proceso de coloración de estas bacterias. Por eso es que se utiliza el calor, el calentamiento del portaobjeto, ¿para qué? Para diluir esa grasa, que se forme aceite y permita que penetre el primer colorante, que es la fucina fenicada, porque esa fucina fenicada va a reaccionar con ciertos alcoholes que tiene, con ciertos ácidos que tiene la bacteria en su interior, en esa parte no saponificable de la cera, que es el ácido micólico, que es el responsable del alcohol ácido resistente de la bacteria. Lógicamente, esa reacción química se produce durante el calentamiento que hacemos de los 5 minutos con la fucina fenicada y lo hace exclusivamente en las bacterias alcohol ácido resistentes, en las otras no hay esa reacción. Y luego que hemos terminado los 5 minutos de calentamiento, se enfría, se retira la llama del mechero y se enfría. Al enfriarse nuevamente se forma la gruesa capa de grasa, los lípidos, la cera que tienen en su superficie. Y eso permite ya que quede sellada la reacción química con el primer colorante en las bacterias VAR, cosa que no sucede en las bacterias no VAR porque no tienen esas características que he mencionado. En otras palabras, la capa lipídica, ¿por qué se explica esta coloración? Porque la capa lipídica de estas bacterias permite la penetración de la fucina fenicada y la reacción de esta con el ácido micólico existente en esa capa lipídica. Pero para entender mejor, vamos a ver un video enseguida que nos demuestra o nos explica con algunas pequeñas diferencias, siempre entre laboratorio y laboratorio existen diferencias. Vamos a ver este video interesante que tenemos aquí.
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Química y de su Laboratorio de Microbiología Experimental, presenta Tinción de Ziehl-Neelsen. Una vez realizado el frotis y después de fijarlo, iniciamos la técnica de tinción diferencial de Ziehl-Neelsen. Recordemos que una tinción diferencial es el proceso en el cual se aplican dos colorantes, un mordente y un decolorante, que permiten diferenciar la composición de la pared celular bacteriana. El material que requerimos para esta técnica es portaobjetos, una asa bacteriológica, un mechero, una bandeja de poco fondo, un puente de vidrio, una piceta con agua de la llave, un frasco con el colorante primario, que es la fucsina fenicada, un frasco con el decolorante, que en este caso es el alcohol ácido, un frasco con el colorante de contraste, que es el azul de metileno de Loeffler, fragmentos de papel filtro, un tripié con charola, un vaso de precipitados, unas pinzas de punta roma, un microscopio, un frasco con aceite de inmersión y un cultivo bacteriano. Para efectuar la técnica de tinción, el primer paso requiere la aplicación de calor a la muestra. Este procedimiento se puede efectuar mediante el calentamiento directo con la flama del mechero o de manera indirecta con vapor. La decoloración y aplicación del colorante de contraste se realizan en frío siguiendo los mismos pasos. En el proceso de calentamiento directo, colocamos el portaobjetos sobre el puente y le ponemos encima un fragmento de papel filtro. Le agregamos unas gotas del colorante primario, que es la fucsina fenicada, hasta humedecer el papel y evitando que escurra el colorante. Calentamos el frotis haciendo pasar el mechero encendido en lapsos de 5 a 10 segundos durante un tiempo total de 10 minutos. Es importante evitar que el colorante hierva o que se seque y cristalice. Por ello, hay que adicionar unas gotas del colorante cuando el papel filtro comience a secarse. Durante el calentamiento, el colorante tiñe a todas las células. Transcurrido el tiempo, retiramos el papel filtro con colorante y lo colocamos en un recipiente de plástico. Y el portaobjetos se lava con agua hasta que ésta salga incolora. En el calentamiento indirecto, el portaobjetos con el papel filtro humedecido con el colorante primario se coloca sobre un vaso de precipitados que contiene agua hirviendo. El calentamiento se mantiene durante 10 minutos. Lapso en el que se agregan unas gotas de colorante para evitar que éste se seque y cristalice. Transcurrido el tiempo de calentamiento, se apaga el mechero y se coloca el portaobjetos en el puente de vidrio. Se retira el papel filtro y se lava el portaobjetos con agua de la llave hasta que no escurra colorante. Ahora vamos
vamos a realizar la decoloración, que es el punto crítico de la técnica de tinción de Zinn-Nielsen, debido a que en esta etapa se establece la diferencia entre las bacterias ácido-alcohol resistentes de las que no lo son. Agregamos unas gotas de alcohol ácido hasta que el reactivo escurra incoloro. Inmediatamente se lava el exceso de reactivo. Aunque a simple vista no lo podamos observar, con la decoloración se arrastra a la fuchsina fenicada al exterior de las células no ácido alcohol resistentes, por lo que éstas quedan incoloras. Mientras que en las bacterias ácido alcohol resistentes, el colorante no sale de la célula, por lo que quedan de color rosa. Una vez eliminado el exceso de alcohol ácido, se vierten unas gotas del colorante de contraste, que como ya dijimos es el azul de metileno de Loeffler. Y dejamos que actúe durante 3 minutos. Este último reactivo solo imparte color a las bacterias que durante la decoloración perdieron al colorante primario, es decir, a las no ácido alcohol resistentes, las cuales se tornan invisibles en la decoloración y reaccionan con el azul de metileno. En tanto que las bacterias ácido alcohol resistentes permanecen de color rosa. Pasado el tiempo, se escurre el exceso de colorante. Se lava con agua hasta que salga incolora y dejamos secar las muestras. Una vez secas las muestras, las observamos en el microscopio con el objetivo de 100x, observando su morfología, agrupación y color. Recuerda que las bacterias de color rosa son ácido alcohol resistentes y las bacterias de color azul son las no resistentes. Recuerda que una vez que hemos interpretado el resultado de la tinción, debemos depositar el portaobjetos en una solución desinfectante para su posterior lavado y tenemos que limpiar el aceite de inmersión del objetivo. Como hemos visto, la diferencia microscópica entre bacterias ácido-alcohol resistentes y no resistentes es que las primeras se ven teñidas de color rosado, mientras que las no ácido-alcohol resistentes se ven teñidas de color azul. Esta diferencia se debe a que las bacterias ácido-alcohol resistentes presentan una pared celular con ácidos micólicos y otros lípidos, los cuales no permiten el paso de los colorantes. Por ello, se calienta el frotis. Durante el calentamiento, las ceras se reblandecen y permiten el paso de la fuchsina fenicada, que tiene una solubilidad relativamente mayor en los lípidos celulares que el agente decolorante. En las bacterias ácido-alcohol resistentes, el decolorante no puede arrastrar fuera de las células al colorante que quedó unido a los ácidos micólicos. Por su parte, la pared de las bacterias no ácido-alcohol resistentes carecen de estos componentes, por lo que el colorante es arrastrado fuera de la célula y, entonces, toma el color azul del colorante de contraste. De esta manera, al efectuar el procedimiento de tinción de Zinn-Nielsen, podemos diferenciar a las bacterias ácido-alcohol resistentes, como las pertenecientes a los géneros Nocardia y Mycobacterium, de aquellas con composición diferente en su pared celular. Es muy importante mantener un calentamiento durante los 10 minutos que dura el procedimiento. De otra manera, la tinción puede no llevarse a cabo. Cuando se sospeche de tener Mycobacterium tuberculosis en una muestra, se deben tener los siguientes cuidados. Fijar la muestra en una parrilla de calentamiento para evitar la formación de aerosoles. Y colocar el frotis por media hora en una campana con luz ultravioleta antes de teñirlo.
Como han escuchado, es la misma técnica, aunque ellos varían de 5 a 10 minutos por su calentamiento que hacen. Nosotros tenemos un método más moderno, diría, de calentamiento que permite sostener ese calentamiento más estable, logrando en 5 minutos lo que ellos en 10. Y por otra parte, indica 3 minutos para el azul de metileno. Eso depende de la concentración del azul de metileno. Nosotros utilizamos un azul de metileno más concentrado y por eso para nosotros es basta 1 minuto. Lo importante es que no varía. Primero el frotis, el papel filtro, el primer colorante fucina fenicada, el calentamiento, luego el lavado o eliminación del resto de colorante, luego viene la decoloración con alcohol ácido, varias veces hasta eliminar totalmente los restos de colorante fucina fenicada, y finalmente, luego de lavar, colocar el colorante en contraste azul de metileno. Las bacterias alcohol ácido resistentes se las ve de color rosado o rojo intenso. En cambio, las no alcohol ácido resistentes se las ve de color azul. Obviamente, las primeras toman el primer colorante fucina fenicada. En cambio, las segundas toman, por último, el colorante azul de metileno, de ahí porque se ven de color azul. Pregunta sobre esta parte de la práctica. Así como tienen lecturas, quisiera preguntas yo. Cuando no me hacen preguntas, entonces pienso que están en el aire, que no entendieron ni papa, como dicen ustedes. Doctor, disculpe, ¿usted cree cuál es mejor hacer con el vaso precipitado a través de la emulsión del agua o el mechero? Eso lo hacen ellos que tienen experiencia, pero digamos, en el caso de ustedes que son novatos y que son llenos de problemas, tiemblan al agarrar una caja Petri, yo no me animaría el vaso de precipitado o de precipitación. Lo vio usted que hay que tener un pulso y que hay que calcular bien porque si no se le va a caer el portaobjeto dentro del agua hirviendo, ¿verdad? Entonces, es más Sí, fácil doctor. y tampoco la técnica esa de volcar el mechero para que la llama no. Nosotros hacemos una forma más sencilla. Tenemos unas rejillas especiales en las cuales ponemos los portaobjetos ya con el colorante de fucina fenicada y por debajo con un mecherito de alcohol calentamos con facilidad el portaobjeto durante el tiempo establecido y no nos quemamos, no tenemos riesgos. Reitero, eso del vaso de precipitación se puede hacer, pero ustedes han visto cuán fácil puede ser no calcularle lo suficiente a menos que tengamos un vaso de precipitación que sea más angosto y que permita que no suceda ese accidente que yo lo veo a cada momento que puede suceder. Gracias, doctor. Ya, Ginal. Estamos de acuerdo, ¿no? Y usted también se dio Sí, cuenta de eso. Se dio cuenta, sí. temblando ahí con la pinza ahí, con los nervios ahí, hacen caer y arruinan toda su coloración. Pero buena la pregunta, Gina. ¿Alguien más? Bien, creo que no hay más preguntas. ¿Cómo hago ahora? A compartir pantalla nuevamente, a ver si me... Yo voy a salir un ratito de pantalla. Voy a salir y voy a volver a entrar porque tengo un problema. Ahí está.